explorar cómo la carta natal no solo habla de quiénes somos, sino también de las historias que heredamos. Cada planeta, cada casa, cada aspecto guarda una memoria. Vamos a descubrir juntos cómo nuestro árbol familiar vive en nuestra carta natal y qué herramientas nos brinda la astrología para sanar, comprender y resignificar nuestro linaje. Porque no somos solo individuos, somos historia, somos herencia, somos cielo encarnado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva emisión de Astros y Ancestros, en este caso programa número 2, junto a Guillermo de Almada en la operación técnica. Estaremos hasta las 6 de la tarde haciéndoles compañía. Este programa, esta aventura que comenzó la semana pasada, que tiene como objetivo fundamental acercar la astrología a la gente, hacerla una ciencia más didáctica, más amiga, más afable, porque muchas veces se habla mucho de astrología, pero realmente se conoce muy poquito. Nos pueden seguir por YouTube, a través de Radio La Plata, 90.9, nos pueden seguir por Twitch también, y por supuesto, la vía directa que es el WhatsApp 221-669-4472, 221-669-4472. Allí pueden dejarnos su mensaje, su consulta. Estaremos hablando de astrología, pero también nos gusta llevarla a la práctica. Entonces, si alguien se anima, si tiene alguna consulta para hacer, por supuesto que estaremos mirando su carta, mirando sus planetas y a partir de allí poder hacer un análisis, obviamente, bastante superficial, pero que la persona entienda un poquitito de qué se trata cuando hablamos de esta ciencia. La semana pasada hablamos de la historia de la astrología, de cómo hasta nuestros días había evolucionado este arte, esta ciencia, esta pseudociencia para algunos, pero que realmente tiene muchísima precisión. Decíamos que, y esto es un dato que no habíamos finalmente exteriorizado, que en las cortes de todos los imperios, de todas las civilizaciones, siempre hubo alquimistas, siempre hubo brujos, siempre hubo magos y, por supuesto, siempre hubo astrólogos. Bueno, esto no es algo que quedó obsoleto, sino que hoy, en la actualidad, los gobiernos más importantes del mundo tienen una corte de astrólogos que deciden muchas veces los destinos del país. Por ejemplo, en el año 2020, a fines de 2019, había una conjunción en el cielo que es muy peligrosa porque cada vez que se ha dado han aparecido pestes, han aparecido guerras, han aparecido movimientos secesionistas y se trata de Saturno en conjunción a Plutón. Bueno, cuando Saturno se puso en conjunción a Plutón a fines de 2019, pero esperaron el momento exacto para que Júpiter se pusiera en el medio de ambos planetas, porque Júpiter tiene como función expandir lo que toca. Si toca lo malo, expande lo malo. Si toca lo bueno, expande lo bueno. En este caso, bueno, ya sabrán ustedes lo que expandió, porque fue el momento en el que lanzaron el COVID. Es decir, no fue una decisión que se dio por azar. Eligieron el momento exacto. Cuentan quienes conocen los devenires de la Casa Blanca que Ronald Reagan, un ex actor de películas de clase B, que luego se hizo presidente en los primeros años de la década del 80, no daba un paso sin consultar a su colegio de astrólogos, que eran 5 en ese momento que trabajaban para el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, y es algo que se sigue manteniendo porque, por ejemplo, en el momento en el que Plutón, que es un planeta muy destructivo, que es un planeta muy dañino, tocaba el Plutón natal de Estados Unidos, es decir, Plutón tarda 248 años en dar la vuelta al zodíaco. En el momento en el que Plutón estaba haciendo su regreso
a Plutón natal en la carta de Estados Unidos, Rusia decide atacar Ucrania. No fue una decisión tampoco al azar. Fue algo premeditado, fue algo estudiado y cuyas consecuencias estaban valoradas por profesionales de la astrología. ¿En qué momento el gobierno de Biden toma represalias económicas contra Rusia? El 22 de febrero de 2022 a las 14:22. Es decir, 22 del 2 del 2022 a las 2:22 p.m. ¿Casualidad? Yo no creo. Por eso les digo que tanto la astrología, y acá entra otra ciencia como la numerología, están siempre presentes a la hora de tomar decisiones, salvo en la República Argentina, donde algunos gobiernos han tenido por ahí algún contacto con astrólogos. De hecho, voy a contar una anécdota ahora, pero bueno, el día de comienzo de periodo presidencial nos condena, porque el 10 de diciembre, que es el día que marca la Constitución, que debe comenzar el periodo democrático, periodo de gobierno de aquel que ha sido electo, ese día el Sol está sobre el Neptuno natal de la carta argentina. Y eso, la combinación Sol-Neptuno, da mucha confusión. Es como una combinación que muchas veces aporta como una especie de bruma, de neblina, y que no deja realmente ver lo que hay por detrás. Fíjense ustedes que Carlos Menem asumió un 8 de julio y Néstor Kirchner asumió un 25 de mayo. Y más allá de los gustos personales, fueron dos gobiernos que lograron concretar lo que se habían planteado antes de asumir. Al resto les costó muchísimo, porque realmente esa fecha de asunción para los gobiernos argentinos es una fecha bastante complicada desde lo astrológico. Bueno, hablamos... y les iba a contar una anécdota. El general Perón, en su primer gobierno, que fue de 1945 a 1951, cuando estaba por finalizar, contacta con un diputado que era muy afecto a esto de ir a astrólogos y demás, y le dice: che, yo sé que vos tenés una astróloga de confianza, me gustaría consultarla. Sí, cómo no, vamos a verla. Bueno, hacen la cita, la sesión, y ahí la astróloga le dice a Juan Domingo Perón que sería conveniente que él se tomara un descanso de un periodo presidencial, porque en ese segundo periodo realmente no la iba a pasar bien, y que en 1957 volviera al gobierno. Bueno, Perón se fue muy enojado, dijo que era una inepta y no le hizo caso, obviamente. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Todos lo sabemos. Revolución Libertadora en 1955 y el gobierno de Perón se vio truncado. En 1973, cuando Perón vuelve a la Argentina, se lo reencuentra a este diputado unos 25 años más tarde, y ahí reconoció que esa astróloga no estaba tan equivocada. Bueno, algunas anécdotas, hay un montón para hablar de la ligazón que tiene la astrología con el poder. Pero hoy vamos a empezar a desgranar un tema que es muy importante, que a la gente le interesa, y que es la carta natal. Bueno, ¿qué es la carta natal? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza una carta natal? En primer lugar, mucha gente le dice carta astral y no está mal, son sinónimos. A mí me gusta decirle simplemente carta natal porque precisamente se trata como de nuestro documento nacional de identidad. Bueno, no nacional, pero nuestro documento de identidad que queda como un holograma en el cielo. En el momento exacto en el que nosotros respiramos por primera vez, los planetas quedan detenidos en el cielo. Es como si le sacáramos una fotografía, ¿no? Figuradamente. Y a partir de ese momento, esa ubicación de los planetas es lo que nos va a dar una serie de indicaciones de acuerdo a la constelación que ocupan, ¿no? Los 12 signos
como los conocemos. Para ello debemos entender al cielo como un círculo dividido en 12 partes iguales de 30 grados cada uno. Tenemos un círculo de 360 grados con los 12 signos tal cual nosotros los conocemos. Ahora bien, cuando nosotros contestamos la pregunta de qué signo somos, bueno, claramente ahí lo que estamos diciendo es dónde está el Sol, porque en realidad son 10 planetas, pero nosotros estamos contestando dónde tenemos ubicado al astro rey. Entonces, cuando yo digo soy de Aries, bueno, es porque tengo el Sol ubicado allí. A la carta natal se la conoce como el camino del héroe, porque no solo puede ser leída como un documento que nos brinda parámetros de nuestra personalidad, sino que también nos va a marcar el destino. Particularmente yo puedo mirar la carta de una persona y saber a qué edad le van a ocurrir hechos que la van a marcar, para bien o para mal. Parece increíble, pero funciona. Lo hago todo el tiempo con mis consultantes y la sorpresa es realmente mucha, porque es increíble cómo episodios de nuestra vida, o a veces procesos psicológicos, o a veces circunstancias que hoy las vivimos con una sonrisa, pero que en ese momento nos marcaron a fuego. Bueno, todo eso está marcado en el devenir planetario. Ahora bien, esos planetas que están ubicados en el cielo y que nos dan determinadas indicaciones, en realidad es una indicación parcial, porque si yo tengo un Sol en Capricornio y eso me va a dar determinadas características, algunas positivas y otras no tanto, pero ¿qué pasa? Eso ocurre allá arriba, en el cielo. Nosotros vivimos acá abajo, en la Tierra. ¿Cómo hago para trasladar esas indicaciones de un Sol en Capricornio a mi vida cotidiana? Bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es entender a la Tierra también como un círculo. La vamos a dividir en 12 partes, pero con una diferencia en relación al cielo, que esas partes no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque depende de la latitud, es decir, la distancia de la ciudad en la que nací con el Ecuador, y la época del año en la que nací. Eso va a hacer que las casas no tengan el mismo tamaño, pero van a ser 12, al igual que los signos. Pero la pregunta que se impone es, ¿y cuál es la casa 1? ¿Por dónde se comienza? Bueno, en el momento exacto en el que la persona respira por primera vez, se toma como eje la línea del horizonte. La referencia es la línea del horizonte o punto cardinal este. Esto quiere decir que ese lugar se transforma en el inicio de la casa 1, vulgarmente conocido como ascendente. Y a partir de ahí se empieza a leer la carta. Es decir, para los que no saben de astrología, el zodíaco comienza a los 0 grados de Aries. Muy prontito va a comenzar cuando comience la primavera en el hemisferio norte. Generalmente 23 de marzo, a veces 22 de marzo, pero por esa fecha. Ahora, nuestra carta natal está marcada en su comienzo por donde tenemos el ascendente. Entonces, nosotros vamos a leer nuestra carta a partir de donde tenemos esa casa 1 ubicada. Muchas veces hay personas que lo saben, qué sé yo soy de Tauro, pero tengo el ascendente en Leo. Bueno, eso es porque precisamente al momento de nacer, el horizonte estaba ubicado en esa constelación. Bueno, a partir de ahí ya tenemos 2 elementos de análisis. Es decir, tengo el Sol ubicado en Capricornio, pero en la casa 6, que no es lo mismo que tener un Sol en Capricornio en la casa 8. Y esto nos marca una diferencia fundamental. Y por eso a mí me gusta analizar la carta basándome en las casas y no tanto en los signos. Porque personas con el Sol en Capricornio hay millones. Pero personas con el Sol en Capricornio, pero en la casa 6, hay muchas menos. Y si eso mismo lo aplicamos a todos los planetas, que como decíamos son 10, nos va a dar un panorama totalmente diferente. Y ahí es donde cada persona comienza a diferenciarse de otras, porque además hay que ver qué rol cumple, lo que decíamos la semana pasada, ¿no?
qué rol cumple el Sol en la carta de la persona. Y en la carta de alguien el Sol puede figurar la pareja, en otro puede ser la profesión y en otro puede ser el padre. Y todo eso le está dando al Sol un significado diferente. Esto que estoy explicando es para desestimar aquellas generalidades que muchas veces escuchamos por redes sociales o por distintos medios de comunicación, donde dicen, sí, porque ahora Júpiter va a entrar en la casa, en el signo de Leo y por lo tanto esto va a generar, relativamente va a generar eso, porque por ahí la persona que está describiendo esa situación dice que van a pasar cosas maravillosas en la vida de la persona y capaz que su carta está marcando otro aspecto muy negativo. Por lo tanto, ese Júpiter entrando en Leo, la verdad, no va a tener tanto peso como sí va a tener la influencia que tenga en la carta natal. Además hay que ver ese Júpiter en Leo en qué casa de la persona cae. Entonces, a uno lo puede beneficiar porque Júpiter es el benéfico mayor y generalmente trae buenas noticias, no siempre, pero generalmente trae buenas noticias. Entonces, a uno lo puede beneficiar en el dinero, a otro lo puede beneficiar en el crecimiento interno, a otro lo puede beneficiar en materia de amigos y a otro lo puede beneficiar con la relación con sus hijos. Y de todo eso se nutre la astrología. Por eso no hay que analizarla como compartimentos estancos, como cuestiones que ya están plenamente definidas y que es imposible salir de ahí. Vamos a adosarle ahora un tercer elemento, y es que los planetas guardan una relación entre sí, es decir, los planetas se comunican. ¿A través de qué? A través de los ángulos que forman. Y dentro de los ángulos está lo que se conoce como ángulos mayores. Los ángulos mayores son los más importantes y los vamos a explicar brevemente para que se entienda. El más importante de todos es la conjunción. ¿Qué significa la conjunción? Cuando un planeta está en el mismo lugar que otro. Por ejemplo, si yo tengo a Marte a 15 grados de Géminis y Júpiter a 16 grados de Géminis, ahí hay una conjunción en mi carta, Marte-Júpiter en Géminis, y vaya a saber uno en qué casa, ¿no? Esto estoy inventando. Ahora, ustedes me preguntarán, pero vos dijiste que tienen que estar en el mismo grado. Bueno, hay un más menos en astrología que se llama orbe. El orbe es la distancia para la cual se toma que un ángulo está siendo cumplido, que puede ser de más o menos 8 grados para el grado de la conjunción y de todos los demás ángulos mayores, salvo uno que ahora voy a explicar, y que es el siguiente, es el sextil. El sextil es cuando hay 60 grados entre un planeta y otro. Por ejemplo, tengo un planeta a 9 grados de Tauro y el otro a 9 grados de Cáncer o a 9 grados de Piscis. Entonces está a 2 signos de distancia, pero muy cerquita del grado del planeta inicial que tomamos para el análisis. Entonces eso se considera sextil. ¿Por qué? Porque si multiplico por 6, 60 grados, me da 360. Y ese es el único aspecto que se toma un orbe menor, porque 5 grados 20, 5 grados 30 lo sumo, y no más que ello. Después tenemos, y ese es un ángulo positivo. La conjunción es un ángulo que varía de acuerdo a los planetas que estén ubicados. Por ejemplo, un Júpiter con una luna es positivo, Sol-Júpiter es positivo, pero ya un Saturno-Marte es negativo. ¿Por qué? Porque son 2 planetas maléficos. Entonces, de acuerdo a los planetas que estén ahí, actuará para bien o para mal. El sextil es positivo, pero no tiene tanta fuerza. Es el ser humano el que tiene que tratar de que ese sextil se catalice, se concrete en la vida. Después está la cuadratura. La cuadratura es un ángulo de 90 grados, donde un planeta está, por ejemplo, ubicado en Aries y otro va a estar en Cáncer o en Capricornio, es decir, a 90 grados. Y es un ángulo maléfico, porque estamos hablando de planetas, de signos que son muy diferentes entre sí en cuanto al elemento. Por ejemplo, el fuego de Aries está lidiando con el agua de Cáncer o con la tierra de Capricornio. Y independientemente de qué planetas sean los que conforman la cuadratura, generalmente son difíciles de llevar adelante. Pero como efecto positivo, le dan la fortaleza a la persona para salir de circunstancias negativas.
Después tendríamos el trígono. El trígono es el mejor aspecto que hay, es una distancia de 120 grados. ¿Por qué se llama cuadratura la anterior? Porque si yo multiplico 90 grados por 4, me da 360, por eso la palabra cuadratura. El trígono, que es un ángulo de 120 grados, que es un ángulo amigable, positivo, que trae buenas posibilidades en la vida. ¿Por qué? Porque está juntando a los mismos elementos, fuego con fuego, es decir, Aries haría un trígono con Leo y con Sagitario, Tauro lo hace con Virgo y con Capricornio, Géminis lo hace con Libra y con Acuario, y Cáncer lo haría con Escorpio y con Piscis. Eso sería un ángulo de 120 grados y se llama trígono porque si yo multiplico 120 por 3, me da 360. Y es el mejor aspecto que podemos tener. Cuando hablamos de ángulos, en terminología astrológica, vamos a denominarlos aspectos. Y por último tenemos la oposición, que son 180 grados, es decir, un planeta que está opuesto a otro en la carta y generalmente en la casa opuesta, porque las casas también son iguales y opuestas. Están ubicadas en el mismo lugar, pero en el signo opuesto. Por ejemplo, si yo tengo el ascendente a 15 grados de Virgo, mi descendente o casa 7 va a estar a 15 grados de Piscis, indefectiblemente. Entonces tenemos un planeta que está en Leo, el otro va a estar en Acuario. Un planeta que está en Géminis, el otro va a estar en Sagitario. Un planeta que está en Tauro, el otro va a estar en Escorpio. Es decir, siempre en el opuesto, siempre en tirantés. La oposición nos trae desafíos, son temas a trabajar, pero que nos da la posibilidad de aprender. Traen un aprendizaje implícito que es muy importante en la vida de la persona. Y cuando una persona tiene muchas oposiciones en su carta, también tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Cosa que a los que, por ejemplo, a los que les faltan cuadraturas, es como que cuando les pasa algo malo no saben cómo salir de ahí. A los que le faltan trígonos y sextiles, bueno, van a tener que remar en dulce de leche. Pero al que le falta oposición, es como que también carece un poquito de empatía en su distribución astrológica y por ende en su personalidad. Bueno, podríamos seguir hablando mucho más de esto, pero lo vamos a dejar acá. Después vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa, de los distintos envíos, un poquito más de teoría astrológica para que la gente vaya aprendiendo y se vaya familiarizando con esto que es tan apasionante. Vamos a la pausa. Estás escuchando Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. El municipio construye nuevos clubes en la ciudad, complejos deportivos con salones, vestuarios y canchas. Ya construimos en Cambaceres, Defensores de Punta Lara, Progreso, Gutiérrez y Nacional Evita y estamos terminando.
Seguimos aquí en Astros y Ancestros hasta las 6 de la tarde haciéndoles compañía y prontito vamos a tener una muy interesante charla con una amiga y profesional del campo holístico que realmente me interesaría que la conocieran. Vamos a seguir desgranando a lo largo de estos envíos algunos detalles de esto que encierra este lenguaje simbólico tan particular que para muchos es inexpugnable, pero que tantos mensajes nos deja, ¿no? Y saber leerlos nos puede ayudar un montón en la vida, para comprendernos, para prevenir, para poder cambiar, ¿por qué no? Y de eso se trata cuando el ser humano quiere elevar conciencia, cuando quiere evolucionar, cuando quiere contactar con su ser interior para dejar de ir con los ojos cerrados por la vida y que las cosas pasen, porque podemos tomar el control, podemos tomar el timón de nuestra existencia y a partir de allí ir modificando algunas cuestiones que no fluyen en los diferentes aspectos, sea lo económico, la pareja, la relación con nuestra familia, lo laboral, etcétera, etcétera. Tenemos ya la comunicación, Guille. Estamos esperando, bueno, la tecnología hoy. Ahora sí. Bueno, uno de los lujos que yo quería darme en este programa era poder charlar al aire con gente que aprecio mucho, con gente amiga. El otro día tuvimos la chance de hacerlo con Miriam Terpay y hoy vamos a charlar con alguien que ama lo que hace, que transmite su pasión en cada frase y que imagino que va a ser una charla muy jugosa y muy interesante. Se trata de Jessica Seimandi, guía en chamanismo y en terapias naturales, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Jess? Te escucho muy bajito. A ver ahí. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. Bien. Decía, guía en chamanismo y terapias naturales. La palabra guía a mí me lleva a viaje y en este caso vos me parece que los paseás, pero por el interior de cada uno, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con un poco de esto que mencionaste al final, ¿no? Esto de poder empezar a mirar hacia adentro, empezar a despertar, empezar a recorrer caminos, procesos internos de los cuales no estamos acostumbrados porque siempre la mirada la ponemos afuera, ¿no? Es qué me hizo el otro, la culpa es del otro, mira cómo me habló. Y esto te lleva un poco a hacer una introspección y decís, pará, ¿cómo me afecta a mí esto? ¿Por qué me está afectando a mí esto? El otro existe y va a seguir estando. Lo que creo que un poco lo que se invita a través de las distintas terapias que hoy, por suerte, se van expandiendo, tiene que ver con esto de decir, bueno, vamos a mirar un poquito hacia adentro. Y un poco lo que se plantea, ya sea desde el chamanismo o las terapias naturales que ahora te puedo ir contando, creo que todas ellas, el punto en común podría llegar a ser ese, el decir, bueno, me voy a trabajar yo. Claro. Pero para trabajar uno, en este caso, necesitaríamos alguien que nos movilice, que nos guíe, que nos vaya llevando, porque en mucha gente hay resistencia, ¿no, Jessica? Es algo que uno lo puede palpar en las charlas, así en una cena o cuando sale un tema. Hay mucha gente que prefiere no contactar con esa parte de uno. Sí, cada uno tiene su tiempo, su proceso, como siempre digo, a nadie le gusta que lo despierten, a nadie. Sea de una siesta o sea para mirar algo que no está fluyendo dentro de uno. Por supuesto, estos procesos, una vez que los iniciás, no terminan nunca. Uno va sacando capas y siempre empieza a ver cosas cada vez más finitas, como yo a veces les explico en los consultores. Mirá, estás dispuesto a embarrarte, estás dispuesto a atravesar este proceso. El guía solo aporta luz mientras la persona encuentra su propia luz.
Hay procesos que uno los puede hacer de forma natural porque tiene herramientas, porque se maneja de esa manera. Y sin embargo hay otros que necesitan una guía, una asistencia, sea un psicólogo, porque tu proceso va más por la psiquis, o sea chamanismo, o sea a través de otras terapias en las que uno resuena más, porque capaz que no le interesa ir tanto a la mente, sino un poco más al espíritu o al alma. Pero como digo bien, nosotros estamos, por lo menos la gente que supongo te siga a vos y me siga a mí, en procesos ya evolutivos mucho mayor a por ahí lo que plantea el mundo en general. Hoy nosotros convivimos con gente que todavía está en un proceso en el que roba, mata, viola, abusa, y mucha gente ha sufrido esas circunstancias y hoy está eligiendo no contestar de la misma manera, sino decir, bueno, ¿para qué me está pasando esto? ¿No? Un poco esto se une con la filosofía, ¿para qué atravieso esta situación? Y a veces esos son los disparadores, esas son las circunstancias. Como bien dijiste vos, la astrología, los tránsitos también nos marcan cosas, se suceden cosas allá arriba y acá abajo, en el aquí, nos procesa por dentro y nos impulsa, y situaciones que atravesamos en lo cotidiano nos terminan marcando para decir, hey, ¿qué estoy haciendo con mi nave? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Me estoy cuidando? ¿Estoy cuidando? ¿A qué edad quiero llegar? ¿Y en qué situación quiero llegar a esa edad? Entonces, yo creo que es muy completo todo, ¿no? No se puede tomar una sola arista. Creo que estamos en un momento en el que el proceso tiene que ser integral. Bien. Jessy, ¿por qué no nos contás un poquito? Porque el concepto de terapias naturales parece ser muy amplio y muy vasto. Y yo, que ya te conozco y que he charlado con vos, sé que es así. Pero para bajarlo al llano, para que la gente comprenda o para que pueda conocer al menos o tomar contacto por primera vez con esta terminología o con estos conceptos que vos nos vas a explicar ahora, ¿por dónde arrancarías? Y bueno, y describí como puedas, en el menor tiempo posible, cada una de las terapias a las que te dedicás. Sí, claro, me parece que lo más importante es esto que decís, bajarlo al llano, ¿no? No meternos en los tecnicismos porque no tiene sentido. Pero bueno, el chamanismo es dentro del camino que he recorrido, que empecé desde pequeña, tuve la suerte, ¿no? De estar en esto y un poco la no suerte, que después lo podemos ahondar, de transitarlo también en una época que no era tan común. Hoy está muy, muy conocido. Y lo que es chamanismo a mí me resultó algo, una herramienta integral. El chamanismo trabaja con el alma. Lo que hace un guía chamán es ayudarte a encontrar tus fracturas del alma, y te lo voy a bajar lo más breve posible a la realidad. Es como si tuvieses un gran rompecabezas y cada piecita de tu cuerpo, a raíz de circunstancias en las que estás atravesando en la vida real, en tu cotidiano, se salen y se rompen. Se despedazan y se dirigen a otro espacio-tiempo. ¿Bien? Vos te vas quedando con esos agujeros. Te cuesta andar, te cuesta caminar, no tenés energía, te levantás a la mañana y tenés puntos de fuga ya porque tenés agujeritos por todos lados. Esos agujeritos generan mugre propia, le digo yo. A veces lo explico con una pared que es más fácil. La pared pierde el ladrillo. Se genera una destrucción de ese espacio y eso genera que uno ande por la vida con esos agujeros. Solemos tomar energía de otras personas, no es la nuestra. Y nos empezamos a meter como si eso hiciera que podamos caminar mejor. Todo lo contrario, nos nutrimos de cosas que no nos corresponden. Lo que hace el chamanismo en forma muy sintética es sacar eso que no corresponde, que no es tuyo, limpiar lo que sí es tuyo, que tampoco tiene que estar, y recuperar, se llaman fracturas del alma, que son esos pedacitos. ¿Cómo? A través de un viaje chamánico.
como con ciertos rituales determinados, con tambor, con maraca, con ciertos ritos a través de los 4 elementos, a través de la naturaleza, y el chamanismo está muy vinculado con la naturaleza. El que practico yo es siberiano, es chamanismo de la Rusia, digamos, no es el chamanismo andino. Sin embargo, todos se tocan en algún punto. Lo que se trabaja es con animales de poder, que son energías que traen las capacidades y las habilidades de ese animal en la persona y que funcionan como protectores y como ayudadores en momentos determinados. Y luego se recuperan esos fractales del alma que se nos fue perdiendo en diferentes momentos de la vida. Cuando se recuperan, uno siente a nivel físico la liviandad del cuerpo. Siente a nivel emocional una expansión en la que uno puede respirar, en la que uno puede estar como más íntegro. Se siente la integridad y el relax. Spoileé un poco lo que siente la mayoría de las personas, por supuesto, cada uno, estos son cuestiones muy subjetivas, pero eso es lo que puedo decir en forma genérica, como para comprenderlo. Bien, quien ha charlado alguna vez con vos no dejará de escuchar la palabra rapé, la palabra ceremonia del cacao. Brevemente, aunque sea, contanos en qué consiste, cuál es el objetivo, qué es lo que se puede llegar a lograr. Bien, vamos con ceremonia de cacao, que me parece que el cacao lo consume todo el mundo y es mucho más fácil. Este cacao es cacao ceremonial al 100%, es extremadamente amargo. Y es cacao del Amazonas. En mis ceremonias, a medida que voy teniendo distintos proveedores, trabajo con cacao del Amazonas brasilero, del Amazonas boliviano, incluso de México y de Ecuador. La verdad que cada uno tiene sus particularidades, trabaja diferente, pero en un punto en común, el cacao a nivel físico genera irrigación, aumenta un 40 o un 60% la irrigación sanguínea. Es decir, que nuestro corazón se va a acelerar, nuestra mente se va a calmar, obviamente porque está circulando sangre y eso hace que bajemos. A nivel físico tiene un montón de propiedades el cacao, vitamina A, B, C, D, K, potasio, zinc, minerales por todos lados. Y lo que tiene es mucho antioxidante. A nivel sutil, podríamos llamarle, el cacao te otorga, tiene brotamina, entonces trabaja sobre las pseudoendorfinas que tiene el cuerpo, entonces genera ese estado de felicidad, que es propio de que vos le ves a los chicos que los ves hiperactivos cuando comen chocolate y están felices. Eso mismo genera a nivel, imagínate, en una ceremonia son 40 gramos de cacao, es muchísima cantidad. Entonces, el chutazo, el impacto es fuerte y es rápido. En ceremonias, en mi forma de trabajar, se hace con cantos medicinas, que estamos hablando de cantos con la voz, con vibraciones, que acompañan con ciertas palabras determinadas, y en un estado de relajación, a ojos tapados, en círculo, pueden ser también privadas. Se pueden trabajar de distintas maneras, pero en general lo que se busca es el viaje introspectivo. Y lo que genera a nivel sutil, que nunca te lo terminé de contar, es trabajar el ser interior. Tiene que ver con la belleza, trabaja la autoestima, trabaja la fuerza, trabaja el enfoque, la dirección. Esas son más o menos las particularidades para que tengas una idea, o para que el público tenga una idea. Respecto al rapé, ya estamos hablando de otra cosa. El rapé es un tabaco sagrado, es la hoja del tabaco pura. En ambas cosas se utiliza siempre la pureza. Y en este caso son machacados a un nivel muy, muy especial, que se forman partículas muy finas de un polvo, y estos se pueden combinar con múltiples medicinas. Estoy hablando de plantas, ¿no? Las plantas tienen sus propiedades y lo que hace es mixar esa medicina, esa planta, con el tabaco en sí. El tabaco otorga protección, enfoque y calma mental. Lo que hace es bajar la rumiación, esa cosa de estoy enroscada todo el tiempo, él me dijo, no me dijo, me hizo, no me hice, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Eso es lo que hace, bajarte.
Cuando lo combino con otra planta, ahí ya hay un uso más dedicado a complementar alguna cuestión. Por ejemplo, la salvia blanca, que me parece que eso está relacionado con las terapias naturales, como para traer un poco a colación. La salvia blanca trabaja sobre la glándula sudorípara. ¿Qué hace una combinación de rapé con esto? Es ayudar a las mujeres que están en menopausia. Puede ser a través del consumo del té o a aquellas que les interesa consumir rapé. Lo que hace es bajar la tranquilidad y ir aflojando con ese tema de los calores y los sudores. Esa sudoración excesiva que en algunos casos se transita. Entonces eso es un ejemplo. En otro caso puede ser un eucalipto. Personas que tienen problemas de rinitis claramente pueden consumir esto y lograr bajar esa calidad. Tengo gente que ha dejado el PAF, por ejemplo. Mira. Pero bueno, es un camino, es un recorrido distinto. Jessy, tengo un mensaje, acá dice, a ver, Joana Aura Scopel, Jessy es la mejor, su calidez humana y la manera en que comparte su conocimiento y experiencias es impecable, gracias, súper recomiendo sus ceremonias, gracias Joana por comunicarte. Y quería preguntarte si por ahí se me está escapando algo importante, que por ahí una ceremonia importante que vos hacés y que en este momento no se me presenta y que por ahí los oyentes merecen conocer. No, lo que hay ahora son nuevos programas. Estamos con un lanzamiento dentro del espacio Meraki, que queda acá en La Plata en 39, 6 y 7. Lo que hacemos es, en este caso, una vez por mes, constelaciones chamánicas. Yo no dirijo, no guío las constelaciones, las hace una persona que estudió para eso. Yo la acompaño desde el chamanismo y juntas, bueno, generamos una dinámica hermosa y son otro tipo de conjugación de terapias, ¿no? Hay un rapé inicial, la protagonista es la constelación y luego cerramos con una pequeña ceremonia de cacao. No es al mismo nivel ni el rapé ni el cacao de ese taller, no tienen la intensidad que tiene una ceremonia exclusivamente. Estamos lanzando 2 proyectos nuevos. Uno que es Habitarme, que es una construcción nuestra que tiene que ver con esto de un taller intensivo de 3 meses, de trabajar papá, mamá y el ser interior. Esto nos da origen, nos da fuerza y nos empieza a integrar y trabajar la autoestima para llevar adelante nuestra vida cotidiana, porque lo que tiene que ver esto es bajarlo al llano y decir cómo sigo yo en mi vida cotidiana. Y creo que tiene que ver con poder tener otras perspectivas de la vida, poder cambiar el foco cuando es necesario y ajustar lo que nos hace ruido internamente a nosotros, no a los demás, lo que a nosotros nos está molestando. Y el otro programa es el programa de plantas en menopausia, que tiene que ver, bueno, un poco con mi edad, con mi proceso, lo que fui transitando y tratar de colaborar con las mujeres que hoy, incluso hay muchas a mi alrededor, que bueno, hay algunas que van por el chip, otras van por otro camino o más médico, y bueno, aquellas que les interesa la terapia natural, que tiene que ver con hacerlo de una forma más pausada, entender que la mujer ya deja de ser una herramienta de reproducción para lo que es la sociedad, empieza a ser una mujer con sabiduría, que tiene otro proceso, que empieza a ocupar otro espacio en la sociedad y poder transitar de manera orgánica todos estos cambios hormonales que empezamos a tener adentro de nuestro cuerpo y que no sabemos para dónde salir corriendo. Entonces, un poco esto tiene que ver la contención, porque se trabaja en grupo, en círculo de mujeres, de unas a otras, de entender que a todas nos está pasando prácticamente lo mismo, en más o en menos. Todo eso fortalece, da un lugar, te da sostén el grupo para continuar. ¿Cómo lo hacemos? A través de la toma de tés. Nada más, tomamos té. Pero bueno, el cuerpo empieza a trabajar como años atrás desde otro lugar, ¿no? Creo que la mezcla de esto tiene que ver con esto del chamanismo, es
volver a eso original. Claro, porque volver a las terapias naturales. Lo que yo saco como conclusión, escuchándote y muy atentamente, porque me interesa muchísimo todo lo que estás diciendo, es que detrás de lo elemental se esconde lo profundo. A veces por ahí en un té está la posibilidad de reencontrarse con uno mismo, de redescubrirse como mujer o como ser, y a partir de ahí empezar a construir una nueva dimensión de nuestra existencia, y todo eso tal vez en una ceremonia de cacao o en una hierba. Bueno, en lo mínimo, digamos, en lo mínimo que nos brinda la naturaleza se esconde lo máximo a lo que podemos aspirar, que es la evolución interna, Jessy. Exactamente, es así como lo decís. Tiene que ver en lo sutil. A veces un té te trae situaciones que decís, ¿qué me está pasando? ¿Y de dónde afloró todo este enojo? ¿De dónde afloró todas estas cosas que estoy viendo que no me gustan? Ok, están ahí, me hago cargo. Esto de integrar la sombra que se habla mucho, ¿no? Se habla mucho también de matar al ego. No matemos al ego. Aprendamos a ver cómo reaccionamos y ajustemos. No hay que matar a nadie. El ego también es parte de la personalidad. Es nuestra casa uno y hay que domarla un poquito, ¿no? Pero bueno, cosas que el afuera nos trae y nos demuestra y decir, bueno, acá es donde tengo que poner un límite sano. Esto me está mostrando esto, dejo de enojarme con el otro. Está acá. Y desde ahí lo trabajamos con amor, ¿no? Y con amor hacia nosotros mismos, ¿no? De respetarnos, de entender. Alguien piensa que porque uno está en este movimiento no se enoja nunca, no reacciona mal. No, sí, somos humanos todos. Podemos parir, tener otras herramientas o morigerar más, pero a veces también se nos salta la térmica y decir, bueno, listo, dale, hacete cargo de lo que está pasando acá. Y poder decir, hey, me está pasando esto. Es maravilloso, la verdad que es maravilloso. Jess, vos sabés que primer programa la semana pasada y yo me presenté, obviamente como astrólogo, pero también me siento periodista, me formé como tal, trabajé muchos años como tal y acá estoy combinando como ambas cosas. Sé que en vos también conviven dos cuestiones muy diferentes. Por un lado la abogada y por el otro lado la guía en terapias naturales y chamanismo. Contanos un poquito en qué momento se bifurcan esos caminos, en qué momento aparece esta pasión que hace que tu vida ya prácticamente tome un rumbo definido. Sí, totalmente. Yo siempre dije, tengo una doble vida, porque bueno, a mí la verdad lo empecé de muy pequeña, nací en una familia que dentro de todo era bastante natural, abuelas, tías, padres, que bueno, que de una forma u otra siempre apareció esto de la energía. Y bueno, particularmente mi tía, Rosa Bocalón, a la cual le voy a agradecer un montón. Siempre todo el recorrido fui de la mano de ella y empecé muy chica estudiando astrología, porque no encontraba respuestas en el colegio, en los estudios o en la fe en ese momento, que me dieran respuestas a qué me pasaba a mí. Y yo, a través de estudiar astrología para mí, fui descubriendo cosas maravillosas. Y quizás alguien trabaja una fobia con un psicólogo, con un psiquiatra. Bueno, yo la trabajaba con regresiones a vidas pasadas. Entonces, si bien hay una formación o una creencia, pude ir de la mano de una persona en la que me asistió y me abrió puertas y caminos por todos lados hasta que las dos conjugamos con el chamanismo. Ella también se dedica a esto, hasta hace poco atendíamos en el mismo espacio. Y la verdad que bueno, en el recorrido me fui encontrando con otros profes, otros guías en otras terapias que las fui incorporando a mi vida. Mientras tanto hacía todo un camino de abogacía, recibí a los 24 años, entré en el colegio de abogados a colaborar, tuve 25 años adentro prácticamente del colegio, hace 25 que estoy recibida. Estuve unos 20, sí, adentro del colegio.
Y hice todo un recorrido de presidente de la Comisión de Deportes, súper deportista siempre me gustaron los grupos. Y ahí empecé un trabajo de consejera del colegio, terminé siendo vicepresidenta. Y la verdad que llegó un punto en el que la decisión de correrme un poco del colegio tenía que ver con que esto estaba creciendo ya mucho dentro mío, y era... El día tiene 24 horas y yo quiero empezar a dedicarle la energía a esto. Fue una cosa en que se fue recorriendo, hacía todo en paralelo y llegó un punto en que, bueno, hay que bifurcar un poquito. Hoy sostengo algunas cosas como abogada, sigo sosteniendo algunas cuestiones, pero la formación que tuve gracias a que estuve en el colegio... me dio inmensas cosas, estuve en radio cuando era chica también, estuve por muchos lugares, todo eso hizo que hoy pueda conjugar todo. Y me encanta, me encanta. Buenas tardes, yo tuve la oportunidad de hacer una ceremonia de cacao y me encantó, esto lo dice Victoria Mancini, y estoy entusiasmada con la nueva terapia natural que ofreces. Siempre es lindo realizar sesiones con vos. Tus seguidores que realmente se hacen presentes, y agradecemos que se comuniquen a nuestras vías de comunicación. A ver si tengo algún WhatsApp por ahí, porque me llegó uno. Pero no, es un audio, así que no. Bueno, Jessy, para despedirte, porque ya se nos termina el programa, decirte que pronto te espero para la Revolución Solar. Por supuesto. Ya estamos en fecha. Ya estamos en fecha. Y pronto espero tomar coraje para yo también formar parte de esto tan lindo que nos explicaste recién, que hace poquito estuve ahí al borde y no era mi momento. Casi. No era mi momento. Es que me parece que eso es importante también lo que estás diciendo. El rescatar de decir, bueno, sé que tengo o quiero hacer esto o resueno, tengo una intención, pero no forzar. Hay situaciones y situaciones, y cuando realmente estés en ese punto, hay algo que internamente te va a decir, voy a hacer esto. Voy a tomar una sesión de chamanismo, que son individuales, voy a hacer una terapia grupal, como puede ser una ceremonia de cacao o rapé, o lo que fuera, un taller de constelación o terapia natural. Pero uno tiene que sentirlo realmente. Muchas veces dicen, no, porque yo quiero que mi marido se haga una sesión con vos. Mira, en todo caso, decirle a tu marido que escriba. Vos no podés hacer que él cambie su perspectiva porque vos querés que él la cambie. Él tiene que querer. Si no hay voluntad, no sirve. Y esto es para cualquier terapia. Son procesos individuales. Son individuales. Podemos hacerlo en grupo, pero son individuales, totalmente. Jess, simplemente para despedirte, que te podría decir hasta prontito. No, te voy a decir hasta la próxima cena en lo de Mario. Dale. Ahí nos encontraremos. Hasta la próxima cena en lo de Mario. Un abrazo grande y gracias por compartir Millones de gracias por esto. Millones de gracias. No, gracias a vos. Chao, Ricardo. Chau. Nos vemos. Jessica Saimandi, guía en chamanismo y terapias naturales, otra amiga que desfiló por astros y ancestros. Astros y ancestros, la memoria familiar en tu carta natal. De esta manera, entonces, nos vamos despidiendo, siempre recordándoles que está abierto nuestro WhatsApp 221-669-4472, 221-669-4472. Ahí pueden hacer cualquier tipo de consulta astrológica y nosotros vamos a tratar de saldarla aquí en vivo. Y por supuesto, nos pueden seguir en Instagram a través de Astros y Ancestros, y el canal de YouTube también, Astros y Ancestros. Junto a Guillermo de Almada en la operación técnica estuvimos haciéndoles compañía. Les recordamos que vamos a seguir con esto que es hacer docencia, enseñarle a la gente este intrincado mundo
de la astrología, de su simbología, de sus mensajes ocultos y de esas estrellas que rigen nuestro destino cada día. De nuestra parte nada más, nos reencontramos la próxima semana. Gracias por estar.